A dos pistolas estoy aquí yo. Una es la Biblia del viajero y otra es la Biblia Reina Valera. Vamos a abrir la Biblia, su Biblia, ahí en el libro de Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Y el que lo tenga me puede decir amén, indicarlo, por favor. Hechos capítulo 28. Amén, sí lo tenemos. Gloria a Dios. Después de la predicación de cada día que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes les gusta verlo y analizarlo en casa? Nomás había como 20 visitas esta semana, hermanos, ¿no lo han visitado? Vuélvalo a leer, vuélvalo a releer y a asimilar y lo que Dios le dé ahí le puede dar nuevas cosas escuchándolo como lo hace aquí. Pero gracias por venir y no quedarse en casa. El peligro que corremos de transmitir en YouTube es que ya no vengan a la iglesia, sino que allá lo vean en la casa. Nunca haga eso, hermano, si no ya no vamos a transmitir. Quitamos el canal de YouTube y ya mejor, si no viene se lo pierde. Si lo hace, si usted se queda en casa y ya no viene a la iglesia. Bueno, en el libro de Hechos, al último capítulo, que es el 28, es la continuación de lo que sucedió el miércoles pasado con el Euroclidón. Y lo voy a leer, hermano, allí en su Biblia, usted lo tiene en el capítulo 28, dice: estando ya salvo, ya a salvo, dice el apóstol. Aquí no es el apóstol, es el médico amado Lucas quien está narrando con lujo de detalle. Y luego está Aristarco también, capítulo 27, un hombre de Macedonia. Ahí van en el barco y Lucas está narrando todo lo que vio en el barco. Y ahora pasa al capítulo 28, dice: ya estando a salvo después del huracán, las 276 personas, supimos que la isla se llamaba Malta, a donde fueron a naufragar, a donde fueron a dar. Y los naturales o los bárbaros, dice la versión antigua, nos trataron con no poca humanidad, o sea, con mucha amabilidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, a ver, diga conmigo, una víbora. Dice ahí, una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano a Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, es un asesino homicida, a quien escapado del mar la justicia no lo deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esa es la palabra de Dios en Hechos 28. Y cuando andamos de viaje, esta Biblia del viajero como que nos dice muy claro lo que pasó en aquel entonces. Dice: cuando ya estuvimos todos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los nativos que nos trataron muy bien a todos. Y como estaba lloviendo y hacía frío, encendieron una gran fogata y nos invitaron a acercarnos. Pablo, que había recogido un poco de leña seca, le estaba echando la leña al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo se sacudió la víbora en el fuego y no le pasó nada. Todos estaban esperando que se le hinchase o que de un momento a otro cayera muerto. Pero después de mucho esperar, cuando vieron que nada le pasaba, cambiaron de idea y comenzaron a decir que Pablo era un dios. Ahí me detengo.
El mensaje pasado dijimos que esto continuaría porque esto me pareció a mí como de dos partes, la de el Euroclidón y la isla de Malta. Amados hermanos, la historia dice que el naufragio de Pablo y las 275 personas más aparte de él, incluido Lucas y Aristarco, que iban en el barco, fue más o menos así en el mar Mediterráneo. Si usted, hermanos, va al mar Mediterráneo o pone el Google Map, usted va a ver, hermanos, cómo ahí están las islas de Creta, de donde venía el barco desde allá, desde Gnido, y venía, y los agarró el Euroclidón, o sea, el huracán, la licuadora de Dios, le llamo yo a los huracanes, porque mueve a 300 por hora, mueve a 100 por hora. Y hermanos, la nave empezó a irse a la deriva, lo vimos la vez pasada, y luego a la deriva, y Dios se los llevó a dar hasta la isla de ¿qué? De Malta. Si usted ve, Malta está al sur, hacia donde iban ellos, a Roma, y de ahí de Malta ya se fueron ahora hacia Roma. Gracias. La segunda cosa que les quiero hacer pensar es sobre el naufragio. Qué difícil es cuando un barco naufragia. Muchos tienen fobia a subirse a un barco porque piensan que se va a hundir y se van a ir al abismo y se los van a comer los tiburones. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a eso? A que se lo coma un tiburón. Yo nunca me subiría a un barco, diría una persona. Y otros no se suben a un avión porque creen que cuando se suban se van a caer el avión. Y es mortal, es definitivo el accidente de aviación. Ahora, aquí tenemos un cuadro de alguien que pintó, hermanos, el naufragio de las 276 personas que iban en el barco. Y hermanos, ya no había esperanza, dice ahí, se abandonaron a la buena de Dios, a lo que Dios dijera, a la soberanía de Dios. Y pues Dios, hermano, ya había prometido a Pablo que ninguna persona iba a morir, solamente iba a haber, hermanos, desperfectos y pérdidas en el mar, del barco, pero no de personas. Y miren, hermanos, los quise hacer pensar en esto porque ya habíamos dicho que no importaba que Pablo estuviera preso, hermanos. No importaba que Pablo sufriera un naufragio. Y ahora no importaba que a Pablo lo mordiera una serpiente venenosa. Dios estaba con Pablo y le había dicho que ni una persona se iba a morir de esa tripulación del barco. Y también le había dicho que él tenía que ir hasta Roma a predicarle al César. Así que viniera lo que viniera, él nomás se lo sacudía, él nomás se lo hacía a un lado. Como el caballo a quien le echaban tierra en un pozo, él nomás se sacudía la tierra y la tierra caía. Y le echaban más tierra para enterrarlo y él nomás se sacudía. Y así que le echaron mucha tierra y se la sacudió toda y el pozo fue subiendo y él salió. Así es la vida del cristiano. Nos echen tierra, nos ataquen los enemigos, hablen mal de nosotros. Es para nuestra bendición, hermanos. La prisión de Pablo, el naufragio de Pablo, la mordedura de la serpiente, todo sirvió para la gloria de Dios, hermanos. Y luego ahorita voy a decirles por qué. Pero aquí la situación es, o la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos donde no queríamos estar? De repente no queríamos estar en esa situación y caímos en esa situación. ¿Ustedes creen que a Pablo le gustó naufragar? No, él les había dicho, no hay que irnos porque va a haber un problema y vamos a naufragar. Y cuando ya andaban naufragando les dijo, si me hubieran hecho caso no hubiera pasado esto. Cuando seguimos los consejos de alguien que conoce a Dios, nos va a ir bien. Porque los que oran y conocen a Dios saben más adelante del tiempo, conocen lo que puede pasar y Dios les revela lo que va a hacer. Así lo dice en Amós 3:7. Pero hermanos, quiero llevarlos hacia ahí. Recordemos, hermanos, que la primera ley de la vida es: lo que va a suceder, va a suceder. Y ese es algo tremendo, hermanos. Nosotros no sabemos lo que va a suceder mañana, Dios sí. Y lo que va a suceder, estés preparado para ello o no. Quizá mañana uno de nosotros muramos. Y debemos estar preparados para ello porque es una escalofriante posibilidad. Quizá mañana Cristo venga o a la noche, es una escalofriante posibilidad. Nos da gusto que eso suceda, es asombrosa esa posibilidad y queremos que suceda mientras estamos fieles en el camino de Dios. Recordemos, hermanos, siempre que las cosas podrían haber sido peor. Pablo era muy positivo. Él debe haber pensado, bueno, podríamos habernos muerto ahogados en el mar.
Esto que sucedió, pues nomás no habíamos comido. 14 días sin comer. Bueno, esto que sucedió, pues tuvimos que echar alimentos y trigo todo al mar para que se aligerara la nave, y de todos modos se perdió todo. Bueno, esto nomás, el agua está bien fría, pero no más. Y siempre Pablo pensaba con una mente tenaz y positiva y decía, las cosas pudieron haber sido peor. Siempre hay que pensar eso, hermanos. En medio de una crisis, en medio de una tragedia, no haga otra tragedia. Usted, si alguien murió en su familia, no se enferme y se muera también. Siempre hay que pensar, bueno, Dios permitió esto, las cosas pudieron haber sido peor. Tuve este accidente, pero qué bueno que no morimos. Y Pablo, hermanos, podría darle gracias a Dios porque las 276 personas sí naufragaron, es cierto. Estaban mojados y hacía frío, tenían hambre y estaban cansados, pero no estaban muertos, gracias a Dios. Y él muchas veces dijo, muchas veces yo he estado derribado, redivado, pero no destruido. En angustia, mas no preocupado, o sea, no afanado. Y siempre él, hermanos, en las buenas y en las malas, sabía qué hacer: darle la gloria a Dios y esperar en la soberanía de Dios, porque él sabía que estaba bajo el control de Dios. Desde que él se convirtió, entregó su vida y su propósito de vida a aquel que lo llamó. Y Dios le dijo, tú vas a ir a predicar hasta Roma. Y en eso iban. Entonces él ha de haber pensado, no vamos a morir. Y de hecho ya el ángel le dijo, nadie va a morir, vas a ir a Roma y vas a hablarle al César, al emperador romano, le vas a predicar el evangelio. Allá vas a estar preso, sí, te van a poner un soldado, un centurión a cuidarte. Pero hasta el centurión lo evangelizó, hasta convirtió al soldado y le predicó a la familia del César, y se convirtieron en la familia del César. Porque Dios, hermanos, siempre que tiene un plan, lo lleva a cabo y protege a sus hijos de todo mal. Todo siervo de Dios es inmortal hasta que cumpla ese propósito que Dios le dio de su vida. Y así es mi vida, y así era la de Pablo y la tuya. Hasta que cumpla su propósito, eres inmortal. Yo he tenido enemigos a muerte. A mí me querían machetear ahí en San Juanito cuando pasamos una película. Otros me querían embrujar echándome limones y quieren destruir mi vida. Pero somos inmortales hasta cumplir el propósito de Dios. Yo así lo entiendo y Pablo así lo entendió. Hay que ver el lado bueno de las cosas, porque cuando estaban con frío, con hambre y sufriendo el naufragio y nadando hacia tierra a llegar a la isla de Malta, hermanos, los habitantes de la isla, que eran, hermanos, naturales, es decir, eran personas que no estaban, hermanos, en las grandes ciudades. Eran personas, hermanos, de allá, sin escuelas, sin muchas universidades, ni nada de eso, ni conocimiento de idiomas, ni nada. Pero dice que los trataron amablemente, con no poca humanidad. Significa que esas personas, hermanos, aunque no conocían a Dios, aunque no conocían muchas cosas, ellos tenían la imagen de Dios en su corazón y podían tratar amablemente a 276 personas, de presos, peces gordos, de presos importantes que iban a la cárcel a Roma. Entre ellos iba Pablo, que no era ningún delincuente, ni homicida, ni nada, pero Dios quiso que fuera ahí para evangelizar. Siempre Dios con el propósito de ganar almas. Y Pablo evangelizó a las 275, más él 276. Evangelizó donde llegaba, evangelizó donde andaba. Ese era su trabajo, ese era su negocio: evangelizar, predicar el evangelio. Los trataron amablemente y aparte les hicieron una gran fogata, una gran lumbre para 276. Imagínense el tamaño de la hoguera, de la lumbre. Yo creo que era una fogata como del tamaño de esta iglesia, para que 276 personas se calentaran las manos y pudieran vivir, pudieran dejar el frío. Y en esa hora, hermanos, Dios obró grandemente, hermanos. Este cuadro que busqué o que encontré lo pintó David Teniers en el año 1600, donde pinta la llegada del apóstol Pablo y cómo hacen una fogata, aunque está bien chiquita la fogata. Yo creo que eran muchas fogatas que hicieron, ¿verdad?, para 276 personas. Pero para ilustrarnos la llegada
no la conquista como los españoles, sino la llegada de los del barco que ni nombre tenía, el barco del naufragio, vamos a ponerle, el barco de la desgracia, el barco llamado crisis. Y allí llegó, y entonces todos al bajarse llegan a la isla y los tratan amablemente, no los reciben con una espada para cortarles la cabeza. Y eso es algo que Dios ya tenía preparado. Yo me gozo de saber, hermanos, que Pablo y sus acompañantes deberían haber pensado, hay que ver el lado bueno de las cosas. Aún en lo malo, aparentemente, hay cosas buenas. Nos está yendo mal, pero hay cosas buenas. No todo es malo, hay más cosas buenas que malas en la vida. Pero si uno se mantiene viendo nomás lo negativo, las cosas malas, lo que te está pasando, no vas a ver la bendición, no vas a ver lo positivo. Aunque tú tengas luchas y pruebas por ser cristiano, ponte a ver quién te regala la vida eterna, quién te salvó, de dónde te trajo y te compró y te dio una esperanza. Ponte a pensar en todo lo bueno que significa ser cristiano y no pienses nomás en la cruz que estás llevando o los problemas y crisis que estás sufriendo. Ponte a pensar que si Cristo viene, tú te vas al cielo gracias a Él. Y hay muchas más cosas positivas que negativas. Haga algo por cambiar la situación. Mire, Pablo era el líder. Pablo sabía lo que había que hacer en todo. Es más, él fue el que se acercó y agarró unas ramas para poder avivar el fuego de la fogata, de la hoguera o de la lumbre. Y en eso que agarra las ramas secas se confundió, o las ramas podían confundirse con una serpiente negra, que son la clase, la especie que había en esa isla de Malta. Serpientes negras venenosas. Y en eso dice que agarró las ramas y venía la serpiente, hermanos, y se le enredó en la mano. Y no nada más se le enredó en la mano, sino que dice la palabra de Dios que lo mordió. Le clavó los colmillos y le inyectó el veneno en la mano. ¿Por qué decimos que esas serpientes son de las más venenosas? Por lo que pasó a continuación. Los naturales o los habitantes de la isla sabían muy bien qué clase de víboras y serpientes había allí. Y en medio de la oscuridad y en medio de las ramas, allí estaba escondida. Y cuando huía del fuego, del calor del fuego, fue cuando lo agarró de la mano. Y dice la palabra de Dios en esta versión del viajero que les leía, lo dice y lo dice bien. Dice, Pablo, que había recogido un poco de leña, en el verso 3, la estaba echando al fuego cuando una víbora salió huyendo del calor y se le enredó en la mano. Al ver los nativos la víbora colgada de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros, este hombre debe ser un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Creían en la justicia de un Dios en esta tierra, aunque es también allá en el día del juicio, donde va a ser justicia. Pero ellos sabían que de un momento a otro Pablo iba a azotar muerto por el veneno de la víbora. Sería lo equivalente, dice un comentarista, a la víbora de cascabel, que su veneno es letal, es rápido, en unos segundos se va a través de la sangre y se va al corazón y paraliza el corazón. Pero milagrosamente y gracias a Dios, y es que aquí en este relato yo quiero enfatizar que hubo milagros. Aunque les estaba yendo un poco adverso a las personas y a Pablo, Dios estaba con Pablo respaldando su vida y su ministerio e hizo que hubiera un milagro. ¿Cuál? El de no morir, aunque la serpiente que lo picó, lo mordió, era extremadamente venenosa. Nos acordamos de la promesa de Marcos capítulo 16 que dice, si fueran mordidos por una serpiente no padecerán ningún mal, o sea, no les hará daño. Estas señales vendrán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, hermanos, tomarán serpientes. Y luego dice en el 10, en Mateo 10, que nos ha dado potestad y poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Dios protege a su siervo Pablo para enseñarnos a nosotros
Que no importa lo que nos esté pasando, nos pueda pasar allá afuera como algún accidente o incidente, que no es lo mismo. Y entonces nosotros podemos con toda autoridad y con toda razón sacudir la culebra, sacudir la víbora. Esto es un símbolo de todo lo que nos pasa alrededor, hermanos. No literalmente nos va a morder la víbora, significa personas que hablen mal de ti. Sacúdetela la víbora. Personas que te estén atacando, enemigos que te quieran dañar y perjudicar y matar, sacúdete la culebra, sacúdete la víbora y no hagas caso. El Señor te va a sanar, el Señor no va a permitir que te pase nada, porque así estuvo con Pablo, gloria a Dios. Y también a ti te va a bendecir y te va a proteger de todo ataque del enemigo. Yo lo digo porque aquí, hermanos, Pablo nos enseña una gran lección. Él pudo haber dicho, bueno, pues ya, voy a morir, y abandonarse a su suerte. Pero no, hermanos, él empezó a comer como todos los demás, como si nada, pensando que esa víbora no era más que un alicante o una culebra, que no era venenosa. Pero los nativos sabían qué clase de culebra era, y la verdad, hermanos, esperaban verlo caer muerto. Sin embargo, hermanos, Dios lo protegió, no murió. Y como cuando lo mordió dijeron, lo anda persiguiendo la justicia divina, es un asesino por algo, y viene entre los presos y por algo va a morir. Si no lo mataron allá, si no murió ahogado, ahora va a morir por el piquete de la víbora. Nada, no murió. Y al ver que no moría, entonces cambiaron de parecer muy rápidamente, en segundos. Dijeron, oh, caray, no murió, mira nada más. Y entonces dijeron, es un Dios. Qué tremenda es la mente del hombre, ¿verdad? Del hombre que no conoce la Biblia, del hombre que no conoce a Dios, del hombre que no sabe. De un momento, de un segundo para el otro, cambia. Eres un asesino. Y luego, no moriste, eres un Dios. Son cosas, hermanos, que el mundo puede pensar. Pero déjeme decirle que Pablo no cambió de parecer, ni les dijo, sí, soy Dios y conmigo tengan cuidado, porque yo tengo al Dios todopoderoso y puedo hacer que a ustedes les vaya mal. No, él no fue así. No abusó ni se aprovechó de la gente. Antes él les dijo, les predicó el evangelio. ¿Y saben qué, hermanos? Lo recibieron tan bien y lo respetaron tanto que los recibieron 3 días. Y dice la escritura que entonces hubo un hombre que los invitó a su casa llamado Publio. Así que Pablo con Publio y Publio con Pablo. Y el papá de Publio estaba enfermo de fiebre y de disentería, lo que hoy sería como una gran infección, salmonelosis, con diarrea. Y el hombre estaba flaco y ya casi moribundo, como están los que se van a morir. Bueno, algunos andamos flacos y todo, pero no nos vamos a morir. Pero los que están en cama, los que están sin comer, los que están con constante diarrea y vómito, disentería, fiebre, no hay doctores, la isla está apartada, no hay doctores, no hay medicina. Y entonces, hermanos, en el nombre del Señor, Pablo se acercó al papá de Publio y oró por él. Fíjense que Pablo era muy diferente a los apóstoles falsos de hoy, que dicen que decretan y declaran que ya está sano. No, Pablo oró por él humildemente, rogó, y después le puso las manos en la cabeza del enfermo y dice que le sanó en el nombre de Jesús. Hermanos, imagínense cuando ese milagro sucedió. Aparte del milagro de la serpiente venenosa que no le hizo daño, ahora sana al papá del jefe, del rico, del hacendado, del poderoso de la isla. Hermanos, ahí llegó el evangelio y se fundó la iglesia. Hoy día hay iglesias de Cristo en la isla de Malta, después de 2000 años. Porque llegó el evangelio con poder, hermanos, y con aparentemente algo que insignificante, un naufragio. Pero llegó el evangelio con poder, porque Pablo dijo, cuando yo les traje el evangelio, yo no vine con palabras huecas y filosofías, sino con poder del Espíritu Santo, para que vean que su fe no está fundada en la filosofía humana, ni en lo intelectual humano, sino en el poder de Dios. En eso está basada su fe. Y de esa manera, hermanos, comenzó la iglesia en Malta. A los 3 meses los echaron en otra nave y se fueron a Roma. Quiero concluir diciéndole algo, hermano. Todo lo que nos pasa a nosotros tiene un propósito. Así sea la serpiente, así sea la necesidad, la enfermedad, así sean los problemas, las crisis, los naufragios, las injusticias a nuestro alrededor, todo tiene un propósito.
Y no hay que maltratar ni blasfemar contra Dios. Señor, ¿por qué me permites esto? ¿Y por qué a mí si soy tu siervo? Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. ¿Para qué quejarte y blasfemar de cómo te está yendo? Enciende una vela en medio de la oscuridad y así le darás más gloria a Dios. Pablo nunca se desanimó porque llegó a la conclusión de decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estoy vivo por gracia de Él, y si muero, vivo para Él soy, y si muero, soy del Señor. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo veo allí en esta lección, hermanos, que el poder de Dios se manifiesta cuando ningún náufrago perece. El poder de Dios se manifiesta cuando Pablo es mordido por la serpiente y no sufre daño. El poder de Dios se manifiesta cuando Pablo sana al padre de Publio. El poder de Dios se manifiesta cuando, aparte del, y eso me faltó decir y lo voy a decir, aparte del padre de Publio que fue sanado, dice que cuando supieron todos los isleños maltenses que el papá de Publio había sido sanado, dice que vinieron y trajeron todos los enfermos de la isla y a todos los sanó el apóstol Pablo. Gloria a Dios, amén. Pues sí, hermanos, si llegó el médico, si llegó el apóstol, si llegó el don de sanidad, tráigamelos a todos y vámonos. Oró por todos y no se dio la gloria a él. Y no se dice que haya cobrado $500 por cada uno. No se dice que pidió una ofrenda jugosa para el apóstol. No, él le dio toda la gloria y la honra a Dios. Deberían aprender esos apóstoles disque famosos, cómo Pablo obraba, cómo Pablo le hacía, y no andar ahí con sus escándalos y cosas que no son verdaderas. Deberían aprender mucho de este apóstol que de verdad dio su vida para bendecir a los demás. Y aprendamos la última cosa: aprendamos a orar así, como esta persona. Dios santo, o santo Dios, en medio de las adversidades, ayúdame a ver tus milagros. Esa sería una buena conclusión. No vea todo oscuro en su vida, porque hay cosas buenas de Dios en lo que le está pasando. Todavía respira, es un milagro, está vivo. Vea los milagros de Dios. No se ciegue en la oscuridad. Y si hay oscuridad y adversidad, encienda una vela de esperanza. Dígale: Señor, yo confío en ti aunque todo esté negro. Confío en ti aunque no vea claro. Confío en ti aunque me esté yendo, el barco esté a la deriva, hundiéndose, aunque me esté yendo mal. A ver, quiero preguntar: ¿a cuántos de aquí les está yendo mal en este fin de año? Que le está yendo mal, levante la mano, ok, con toda confianza. No volteen a ver. Le estoy hablando a ustedes, a todos. No tienen que voltear. ¿Quién era el que levantó la mano? Mire, personalmente, ¿a cuántos de aquí, cierre sus ojos, le está yendo mal? Nadie vea nada. Está pasando por una adversidad, una crisis, un naufragio, una serpiente que le mordió, un problema de enfermedad, problema que le esté yendo mal ahí en su vida, en su casa. Pues vamos a orar para que el Señor trate con usted y le mande los milagros que necesita. Lecciones de la isla de Malta, estas son: hay milagros en medio de las crisis. Véalas y glorifique a Dios por ello. Padre, tu iglesia está aquí, Padre, para agradecerte que caminamos bajo tu sombra, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, que caminamos bajo tu soberanía y control, que todo lo que nos pasa va a ayudar a bien. Mira quién lo dijo: tu siervo Pablo, apóstol de Jesucristo, verdadero apóstol. Y nosotros lo creemos, tu palabra, Señor, y queremos estar bajo la sombra del Omnipotente que eres tú, para ver tu gloria y tu poder manifestado en forma de milagros, así como Pablo lo hizo, enfrentando el huracán del Euroclidón, enfrentando el naufragio, la injusticia de ser preso sin ser culpable de nada.
pero era tu voluntad para que todos oyeran en la isla de Malta que hay un Cristo de poder, que perdona, que salva y que trae la paz a los hogares, a los corazones. Señor, ten misericordia de esta persona que pasó aquí. Aquí estamos, Señor, para orar y creer en tu poder y mirar que en medio de las luchas, en medio de la oscuridad, hay una esperanza, hay una estrella brillando, hay una bendición esperando. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No lo sabemos. Sabemos que tú tienes tu tiempo y sabes cómo, cuándo, dónde y a qué horas. Te lo dejamos todo en tus manos. De tu sierva que levantó la mano, levante su mano el que esté pasando por, le esté yendo mal este diciembre. Le recuerdo que es el año de la fe, la esperanza y el amor. Abandones en las manos de Dios. Señor, toma control de esa mano levantada, de esa vida, de esa familia, y bendícenos a todos como iglesia en el nombre de Jesús. Somos tu iglesia, tus hijos, tu familia. Límpianos de todo mal y ayúdanos a levantarnos, Señor, y a pasar la prueba, a pasar los obstáculos, a vencer todas las fuerzas del enemigo, y que nada ni nadie nos robe la bendición de tus milagros. Creemos en ti, Jesús, el mismo ayer y hoy por los siglos, el Jesús poderoso del apóstol Pablo, el Jesús poderoso de tus discípulos. Creemos que eres el mismo por los siglos de los siglos, y a ti te damos la gloria y las gracias por tu santa y divina palabra. Gracias. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en ti, solamente en ti, Jesús. Confiamos en ti. Amén. Pues estamos terminando el culto y queremos irnos a casa con esa bendición. Nos llenaron de atenciones y después, al embarcarnos de nuevo, nos dieron todo lo necesario para el viaje. Pues sí, era una forma de agradecer al apóstol y a todos los presos que habían llegado ahí, y les dieron comida, lonche para el viaje, nos dieron las gracias, nos bendijeron y adiós, nos despidieron. Pero ya la semilla, ya la iglesia había comenzado en Malta, en la isla de Malta.